Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es lunes 1 de noviembre y una vez más nos encontramos listos, dispuestos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así es, amor, qué bendición que podamos nuevamente reunirnos, porque sabemos que la mejor parte es cuando estamos a los pies de Jesús. Así que vamos a empezar y escuchemos su voz. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Baal Peor, el título de la lección para el día de hoy. Y el texto para memorizar lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 3 y 4, a los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia, que hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que en lo posible aprendan de él. Vamos a leer Números capítulo 25, versículos 1 al 15. ¿Qué sucedió y qué verdades espirituales y prácticas debería haber sacado el pueblo de este fiasco? Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita a donde estaban sus hermanos, ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Al ver esto, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda, y los traspasó a ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre que fue muerto junto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Muy bien, recordemos la pregunta: ¿qué sucedió y qué verdades espirituales y prácticas debería haber sacado el pueblo de este fiasco? Bueno, hermanos, quiero llamar su atención a dos aspectos bastante importantes. Dice el texto bíblico que los hijos de Israel pecaron a causa de la seducción de las hijas de Moab. Y nota algo interesante. En las lecciones anteriores hemos estudiado que Dios castiga a las naciones paganas destruyendo a los hombres, a las mujeres, a los adultos mayores, a los niños, incluso a las bestias. Y a veces nosotros nos quedamos pensando, bueno, pero Dios, ¿por qué tomó una decisión tan drástica? Porque Dios toma la decisión de destruir a todas las personas de un país, de una ciudad, ni a los niños deja vivir. Y esto me hace pensar en las hijas de Lot. Los moabitas y los amonitas son los descendientes directos de Lot por el incesto que tuvo con sus hijas. Ahora bien, Abraham insistía e insistía para que Lot y su familia fueran salvos. Dios consintió en el hecho de salvar la familia de Lot y mandó a sus ángeles para sacarlos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué surgió de todo esto? Lot había llevado a sus hijas a vivir a una ciudad pagana, donde el pecado era el asunto de todos los días. Dice la Biblia que cuando llegaron los ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra, los habitantes de la ciudad querían conocerlos, es decir, estar sexualmente con ellos. Era tanta la depravación
que Lot les ofreció a sus hijas que no habían conocido varón, pero ellos no querían estar con las hijas de Lot, querían estar con los visitantes, con los huéspedes de él. Entonces notemos algo importante, la influencia de esa ciudad pagana que ejerció sobre las hijas de Lot hizo que ellas tomaran una decisión que iba en contra de la voluntad de Dios, porque ellas pensaron que su padre era el último hombre sobre la faz de la tierra. Y mira qué gran pecado cometieron y toda la influencia para el mal que ejerció Moab y los amonitas para los hijos de Israel. Cuando Dios decide destruir algo por completo, lo hace con razones fundamentadas en su amor y en su justicia. Algo que también me llamó la atención, amor, que ahorita lo estábamos dialogando, y era que en el versículo 14 Dios menciona específicamente los nombres de las personas que estaban cometiendo fornicación en el campamento del pueblo de Israel. Y me pregunto, ¿por qué Dios se toma el trabajo de especificar los nombres? Hermanos, es que Dios conoce cada acto que nosotros hacemos. Dios conoce lo que tú haces en oculto. Dios conoce lo que nosotros ocultamos a la vista de otras personas. Y Dios no quiere que este hecho pase desapercibido. Hermanos, esas personas puede ser tú, puedo ser yo. Roguémoslo a Dios que perdone nuestros pecados y abandonemos por completo las prácticas pecaminosas, los pecados que tenemos ocultos. Consagrémonos por completo a Dios, porque Dios no dará por inocente al pecador. Por más que nos sintamos incómodos con las historias de cómo Israel arrasó con algunas de las naciones paganas que lo rodeaban, este relato sin duda ayuda a explicar la lógica que está detrás del mandato. Israel debía dar testimonio del Dios verdadero, el único Dios, ante las naciones paganas que lo rodeaban. Debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. En cambio, al adherirse a los dioses paganos que lo rodeaban, a menudo caía en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debían representar ante el mundo. Aunque la palabra fornicar o prostituirse a menudo tiene un significado espiritual, ya que Israel iba tras los dioses y las prácticas paganas, en este caso el lenguaje y el resto de la historia sugiere que era un pecado sexual, al menos al principio. Aquí nuevamente Satanás se aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar las mujeres paganas para seducir a los hombres y quienes obviamente cedieron a la tentación. Sin duda, el acto de fornicación física degeneró también en fornicación espiritual. Las personas involucradas a la larga quedaron atrapadas en prácticas de adoración pagana en las que Israel se había juntado con Baal Peor. Es decir, de alguna manera se apegaron a este Dios falso e incluso le ofrecían sacrificios. A pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho, estaban dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y lujuria. ¿Cómo pudo pasar esto? Fácil. Al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico, estaban listos para caer en el último pecado, el espiritual, que debió haber sido el objetivo final de Satanás. Se habían degradado tanto que, según el pasaje, el hombre llevó a su mujer madianita directamente al campamento, justo delante de Moisés y del pueblo que lloraba fuera del tabernáculo. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a uno afecta al otro. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre lo peligrosa que puede resultar la indulgencia desde una perspectiva espiritual? Hermanos, está claro que el hacer concesiones en nuestra vida como cristianos, negociando con nuestros principios y valores, es un callejón sin salida, un camino que conduce a la muerte. No podemos negociar con nuestra fe, porque Dios espera que nosotros seamos fieles. Dios espera que nosotros podamos vivir de acuerdo a los principios de su santa palabra, obedeciendo su ley. De hecho, la ley de Dios es una salvaguarda, su santa palabra es una salvaguarda para nosotros vivir libre del pecado. Ahora, ¿cómo sería la historia de José si él hubiese cedido a la tentación de acostarse con la mujer de Potifar? Obviamente la historia hubiese sido totalmente diferente. Pero fíjate en una cosa muy importante. Cuando nosotros, los siervos de Dios, decidimos ser fiel a Él en toda prueba, Dios recompensará cada uno de nuestros esfuerzos,
cada uno de nuestros sacrificios. De pronto no terrenalmente como sí lo hizo con José, aunque no se descarta esa posibilidad, pero tenemos la certeza de que el Señor nos dará lo más importante, la corona de la vida eterna. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.